El aire denso de la ciudad mezclaba el olor del pan recién horneado con el de las alcantarillas atascadas. El bullicio del mercado retumbaba en las calles mientras vendedores ofrecían sus productos con voces roncas de tanto gritar. En medio de ese caos, una niña de 7 años corría descalza entre los puestos, con la cara sucia y los ojos grandes y llenos de esperanza. Su nombre era Esperanza, aunque la vida parecía empeñada en negarle todo significado a su nombre. Desde que tenía memoria, su mundo había sido una lucha constante. Abandonada por sus padres cuando apenas era un bebé, fue acogida por una anciana de corazón bondadoso pero manos desgastadas por los años, Doña Remedios. La mujer vivía en una pequeña choza de madera en los arrabales de Ciudad de México. Aunque apenas tenía suficiente para alimentarse, nunca dejó que la niña pasara hambre. Sin embargo, con la vejez vinieron las enfermedades, y ahora era Esperanza quien debía traer sustento a casa. Un comienzo marcado por el abandono. El día que su madre la abandonó, Esperanza no lo recordaba, pero las palabras de los vecinos lo pintaban como una escena dolorosa. Una mujer de ropas andrajosas y rostro afligido caminaba apresurada por un callejón oscuro. En sus brazos, una bebé envuelta en una manta deshilachada lloraba con desesperación. La mujer miró a su alrededor, como si dudara. Pero al final, con una expresión de resignación, dejó a la criatura sobre un umbral y se alejó rápidamente sin volver la vista atrás. Esa bebé era Esperanza. Doña Remedios, quien había escuchado el llanto, la encontró temblando de frío y con la piel pálida. No sabía quién era la madre, pero la crió como propia, a pesar de sus limitados recursos. Los primeros años de Esperanza estuvieron llenos de carencias. No había juguetes ni dulces, solo la bondad de la anciana y el esfuerzo por conseguir algo de comer cada día. Desde pequeña, aprendió a mendigar, a recoger sobras y a ofrecer ayuda en el mercado a cambio de unas monedas. A veces, cuando el hambre apretaba demasiado, se acercaba a las panaderías y aspiraba el aroma del pan como si pudiera alimentarse de él. Había noches en las que el frío calaba hasta los huesos y el estómago le dolía de vacío. En esas noches, se acurrucaba junto a Doña Remedios y escuchaba sus historias de tiempos mejores. Hablaba de un México donde las familias eran más unidas, donde los vecinos se ayudaban y donde los niños no tenían que trabajar en la calle. Pero para Esperanza, ese México era solo un sueño lejano. Sobrevivir a la adversidad. Cada día, antes de que el sol iluminara las calles, la niña se levantaba y corría hacia el mercado. Ayudaba a los vendedores a acomodar sus productos, cargaba cajas pesadas con frutas y verduras y limpiaba mesas en la fonda de don Julián, un hombre robusto de bigote espeso que la había visto crecer entre los pasillos del mercado. En pago, le daba un plato de comida y algunas monedas. No era mucho, pero era suficiente para sobrevivir. El mercado se había convertido en su hogar, un laberinto de aromas, gritos y colores donde encontraba tanto dureza como bondad. Doña Teresa, la vendedora de tamales, a veces le daba uno cuando sobraban al final del día. Pedro, el carnicero, le regalaba huesos con algo de carne pegada para hacer un caldo. Pero no todos eran amables. Ramiro, el dueño de una tienda de especias, la miraba con desdén cada vez que pasaba. «Niña mugrosa, no te acerques a mi puesto», le gritó un día. Esperanza agachó la cabeza y siguió su camino. Había aprendido que la humillación formaba parte de la vida en la calle. No podía permitirse el lujo de responder, no cuando tenía hambre y frío. En los días de lluvia, cuando las calles se volvían ríos de lodo y los clientes escaseaban, Esperanza se refugiaba bajo los toldos de los negocios cerrados. Veía a los niños bien vestidos pasar con sus madres, riendo y con los brazos llenos de juguetes. Se preguntaba cómo sería su vida si sus padres no la hubieran abandonado. ¿Sería una de esas niñas con zapatos limpios y la barriga llena? Pero rápidamente sacudía la cabeza y se obligaba a concentrarse en el presente. Soñar con otra vida no llenaba su estómago. La despedida de Doña Remedios. Los días pasaron y la salud de la anciana se deterioró rápidamente. Esperanza trabajaba el doble, tratando de conseguir suficiente para comprar medicinas. Pero no fue suficiente. Una mañana, cuando fue a despertarla, descubrió que el cuerpo frío de la mujer ya no respiraba. Se quedó allí, abrazándola, con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro sucio. La enterraron en una fosa común. Nadie lloró por ella, excepto Esperanza. Sin tener a dónde ir, la niña siguió trabajando en la fonda de don Julián. A veces dormía en la cocina, otras bajo los techos de cartón de los mercados.
Su vida era una constante lucha contra el hambre y el frío, pero nunca perdió la determinación. La promesa. Una noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde una azotea, hizo un juramento: un día, seré alguien importante. No viviré en la miseria para siempre. Los años pasaron y su fuerza de voluntad se volvió aún más firme. Aprendió a leer gracias a los libros viejos que encontraba en la basura y con la ayuda de un anciano librero que la dejaba hojear textos cuando nadie miraba. Descubrió que el conocimiento era su mejor arma contra la pobreza. Un día, un hombre elegante que visitaba el mercado la vio leyendo un periódico viejo y le preguntó: «Niña, ¿qué lees con tanto interés?». «Sobre los empresarios más ricos de México, señor», respondió sin titubear. El hombre, sorprendido por su respuesta, le sonrió. «Si te interesa aprender, podría prestarte algunos libros». Esa noche, por primera vez, Esperanza tuvo en sus manos un libro en buen estado. Se sumergió en sus páginas y sintió que el mundo se abría ante ella. A partir de ese día, se propuso aprender todo lo posible. En noches frías, se preguntaba si sus padres biológicos alguna vez se cuestionaron qué había sido de ella. Pero no permitía que la tristeza la consumiera. En su corazón, una certeza latía con fuerza: su destino no estaba escrito en la miseria, sino en la grandeza que construiría con sus propias manos. Y con esa promesa grabada en su alma, Esperanza comenzó a trazar su camino sin saber que el destino le tenía preparados tanto triunfos como traiciones.